El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, anuncia la canasta de precios regulados para comercios de proximidad. En su tesoro y aleje expectativas de devaluación. Ustedes saben que el tipo de cambio es un acicate para la suba de precios. El Ministerio de Economía, que tiene que armonizar precios, tasa de interés y tipo de cambio, la nominalidad de la economía que se maneja en determinados rangos para bajar expectativas, ¿sí? Y que fluctúen dentro de determinados rangos más o menos armónicos. Los ministerios de la economía real, la agricultura, producción, que están trabajando y están trabajando muy bien en el aumento de la oferta de bienes. Evidentemente, los estímulos a la demanda pueden colisionar con una presión inflacionaria. Le ha pasado recientemente a Biden en Estados Unidos si no hay aumento de oferta de bienes. Quiero decir, esta multicausalidad de la inflación, estos distintos roles, todos ellos inclusive más importantes que los de esta Secretaría, conforman el lugar donde se inscriben las políticas de esta Secretaría y de este secretario, que es un secretario de Estado, porque si no, se ha creado una imagen que uno llega, toma 3 medidas y automáticamente una inflación que está en el 50% deja de estar. Y eso no es exacto, no resiste ningún análisis técnico. Es importante decirlo. Del mismo modo, la Secretaría es responsable de la microeconomía, y eso sí es nuestra responsabilidad. La Secretaría ha llevado adelante una política de canastas alimenticias, sí, con un claro objetivo de asegurar bienes esenciales, alimentos en la mesa de la población. Eso sí es responsabilidad nuestra y eso sí es lo que nosotros hemos estado construyendo en estos algo más de 5 meses que hemos asumido, y lo he dicho en este mismo lugar, en presencia de los empresarios, cuando arrancamos con un congelamiento para ordenar. Nuestra política es micro y nuestra política es política de canastas, que tiene que inscribirse en una macroeconomía con todas estas condicionalidades que yo acabo de reseñar y que forman parte del resto de las autoridades del equipo económico como responsabilidad. ¿Qué afecta y qué provoca y por qué ahora voy a precisar otras cuestiones de la política de canastas esta situación? Bueno, hasta el índice de febrero, que se aceleró, si uno lo desagrega para el Gran Buenos Aires y lo mide correctamente, va a encontrarse con 2 problemas. El 41% de la variación del índice está explicado por el precio de las verduras o del rubro verduras, que involucra hortalizas, legumbres. Sí, 41%. Y hay otro componente que nosotros, esto es medición propia de la Secretaría a través de su equipo, que ha habido aumentos que siempre son superiores los precios en un 30 o un 40% en los comercios de proximidad, en los autoservicios, superficies menores, siempre hay ese rango de diferencia con lo que son los supermercados, pero que esta vez ese rango de diferencia trepó mucho. Trepó mucho en los comercios de proximidad y en parte, y ahora tiene que ver con lo que vamos a anunciar, está dado por una política de algunas empresas alimenticias, no todas, de canalizar por los lugares menos controlados, menos regulados. Evidentemente, el control sobre las grandes cadenas de supermercados lo hacemos diario, ciertos desvíos de precios mayores que los que la Secretaría viene pautando, tanto en precios cuidados como en otros. Esto fue febrero. Marzo plantea otro desafío y otra problemática, que es la que ha llevado al presidente de la Nación y al gobierno en su conjunto a abordar por la gravedad que esto implica.
A partir del 24 de febrero se produce la invasión de Rusia a Ucrania y el desencadenamiento de una guerra que dura hasta hoy, no sabemos cuánto tiempo más, que provoca un dislocamiento del comercio internacional en alimentos, habida cuenta que tanto Rusia como Ucrania participan del 29% del comercio internacional de trigo, ¿sí? Y del 18% del comercio internacional de maíz, ¿sí? Y Ucrania es la principal exportadora de girasol en el mundo, lo cual impacta en la industria aceitera. Quiero decir, trigo, maíz y girasol, en sus grandes focos de comercio, han sido fuertemente afectados por esta guerra, cuya duración desconocemos, con lo cual el escenario cambia drásticamente, lo cual no quiere decir que no abordemos el problema de las verduras, también lo vamos a comentar, y la proximidad, pero aparece otro escenario sumamente complejo que ya impacta en lo que genéricamente se llaman los farináceos, pero decir los farináceos por ahí no tiene significación para el pueblo. Es la harina, son los fideos, es el pan, son las pastas frescas y pastas secas y un conjunto de derivados. Estamos hablando de consumos esenciales. ¿Sí? Esto ha sido impactado, estos consumos esenciales, por una suba extraordinaria del precio del trigo, del precio del maíz y del precio del girasol. Aceites, perdón, además de farináceos. Y alimento balanceado, que impacta en la industria avícola. Comentamos, nosotros teníamos un acuerdo, o manteníamos un acuerdo, entre los panaderos, la industria panaderil, con sus representantes, y la industria molinera, con sus representantes. Ese acuerdo implicaba, y que iba a regir hasta el 31 de marzo, el rango de pan entre 220 y 270 pesos el kilo, porque las panaderías tienen una enorme diversidad, hay 30.000 panaderías, tienen distintos costos, y se buscaba reconocer en ese rango el diferencial de costos, y el mantenimiento de la harina, de la bolsa de harina industrial, 25 kilos, hasta el 31 de marzo, en 1.300 pesos, con un precio de la tonelada de trigo que rondaba los 23 a 25.000 pesos. Muy bien, ese acuerdo se rompe, se desbarata, se resquebraja. Cuando la bolsa, que estaba en 23.000 pesos, 25.000 pesos, en escasas semanas llega a 40.000 pesos. Si bien hoy ha bajado, llegó a tocar 40.000 pesos y desbarató el acuerdo que se tenía para asegurar precio de pan. Esa situación obligó a un debate en el gobierno cómo se protege la situación alimentaria del impacto internacional. Todos los países de la Unión Europea, los propios Estados Unidos, en energía, que es un tema que no me voy a referir, y en alimentos, por impacto de la guerra, han iniciado mecanismos de protección y aseguramiento de abastecimiento. Y muchísimos analistas por la crisis de fertilizantes, sí, hablan de riesgo alimentario en el mundo, porque no se sabe cuándo se pueden recuperar las cosechas en Ucrania y no se sabe cuándo se puede normalizar el abastecimiento de energía. Entonces, urge al gobierno, y así lo entendió el presidente y por eso estamos aquí, proteger la mesa alimentaria de los argentinos. Este secretario planteó en las reuniones del equipo económico la necesidad de suba de retenciones de derecho a exportación sobre trigo, maíz y girasol, y lo sostengo. Yo no puedo entender cómo hay sectores de la producción argentina que quieren que se les convalide
un efecto riqueza de 50% en dólares solo por acopiar un cereal. Y eso impacta sobre la mesa cotidiana de los argentinos. Digo, el pan, la harina, los fideos, y por el otro lado, quiero realizar una ganancia extraordinaria que simplemente es un efecto riqueza por un efecto internacional. Esto es incompatible con lo que está pasando en el mundo y el riesgo alimentario es real. No es mentira. La suba de precios de alimentos en todas partes, sumada al de la energía, que impacta en otros productos, es real. Entonces no es cuestión de tener la gallina de los huevos de oro, pero que el oro se lo queden en el gallinero, ¿no? Digo, esto quiero ser claro en este sentido. Estamos viviendo este momento en la Argentina y en este momento aparecen las especulaciones. Y en este momento aparecen las especulaciones, que es lo primero que me voy a referir. Nosotros dijimos muchas veces que para la inflación internacional era necesario el desacople, que había que adoptar medidas de desacople de precios internos de los precios internacionales, y dijimos que para la inflación de góndola había que sostener una política de canastas, que eso es la ampliación de precios cuidados y otras canastas conexas como la de la carne y como la que vamos a mencionar ahora. Ahora en ese marco aparecen especulaciones. Y esto también lo ha dicho el presidente y por eso se habla en términos bélicos, porque han aparecido especulaciones sorprendentes. Los molineros, que dispararon la bolsa de harina de 1.300 pesos a 1.900, diciendo que no había trigo, tenían acopiado en sus molinos 1.100.000 toneladas de trigo, ¿sí? Cuando las necesidades habituales son entre 600.000 y 700.000. Y sin embargo no entregaban trigo y subían el precio y estrangulaban el abastecimiento de harina. Los panaderos que rompieron el acuerdo porque decían que no podían recibir harina a los 1.300 pesos, que era cierto, ahora dice el presidente de la Federación Nacional de Panaderos que no es necesaria la harina. Yo supongo que él para su panadería no va a comprar harina a precio regulado conforme al fideicomiso que se armó. Son todas especulaciones y sí quiero mantener el pan a 300 pesos el kilo. Porque, bueno, ahora la harina no la necesito. Bueno, no tengo trigo y tengo 1.100.000 toneladas guardado. Aparecen las peores especulaciones. La otra especulación, ya en el plano de la góndola, es el ataque especulativo que ocurre a fines de la semana pasada con un conjunto de precios alimenticios cuyas subas fueron inexplicables y que estaban fuera de las pautas acordadas con la Secretaría, porque los aumentos de las pautas acordadas con la Secretaría entre 2 y 3%, llegando a un tope de 3,5%, se dieron en la semana posterior al 7 de marzo, que es cuando vence el periodo de corrección acordado y de precios cuidados. Yo voy a leer algunas cosas que me parece que son importantes que conozcan, porque si no, uno no puede hablar en el vacío. Esto es relevamiento de nuestras inspecciones, que se han hecho aceleradamente estos días. Las pautas de precios conforme al relevamiento de nuestras inspecciones en góndola de los supermercados se cumplieron en un 61%. O sea que había un 39% de incumplimientos. ¿Por qué? Nadie sabe. ¿Costos? ¿Qué pasó? Los aumentos en las góndolas promedio de esos productos de ese 39% de incumplimiento fueron el 14,5% de aumento. 14,5% en promedio. 14,5% promedio de aumento. ¿Por qué? ¿Dónde se dieron los aumentos? Primero lo vamos a decir por rubro. Limpieza, un promedio del 15,8%. Perfumería, 14,1%. Frescos, 13,3%. Almacén, 15,9% promedio. ¿Por qué? Nadie sabe. Costos, ¿pasó algo? Congelados, 14,2%. Bebés y mamás, 7,9%. Bebidas, 13,7%.
¿Quiénes son los proveedores que más aumentaron? Y que incumplieron todo. Bodegas Chandon va a la cabeza. Bodegas Chandon deben perder plata. 100% de incumplimiento, 12,1% de aumento de precios. CCU Argentina, 100% de incumplimiento, 12,2% promedio de aumento. Coca-Cola, 81,3% de incumplimiento, 10,9% de aumento promedio de precios. Granix, 80% de incumplimiento, 11,3% de aumento promedio de precios. Los 5 hispanos, café, 80% de aumento, 17%, 80% de incumplimiento, perdón, 80% de incumplimiento, 17% de aumento. Prodea, 73,9% de incumplimiento, 12,4% de aumento promedio. Quilmes, 72,7% de incumplimiento, 18,2% de aumento en los precios. Establecimiento Las Marías, La Yerba. Esto es interesante sobre la especulación. Hoy estuve con el presidente del Instituto Nacional de Yerba Mate. 70,6% de incumplimiento, 12,1% de aumento de precios. Y Las Marías nos está entorpeciendo el cierre de precios cuidados que hay que cerrar en abril, el 7 de abril, diciendo que no hay yerba, que la sequía, que esto, que lo otro. Hoy, para corroborar sus dichos, hablamos con el Instituto Nacional de Yerba Mate y el presidente dice que hay 310 millones de kilos de yerba disponible. Lo que pasa es que Las Marías le cuesta pagarle bien a los productores para ampliar su venta, habida cuenta la porcentaje de mercado que tiene. Otra maniobra especulativa. Reckitt Benckiser, 69% de incumplimiento, 8,7% promedio de aumento. Y por último, Mondelez, 63% de aumento, 22% de aumento de precios promedio. Estos son los 10 proveedores, hay más, pero quiero leer los 10, pues si no, vamos a pasarnos leyendo. Los 10 proveedores con mayor grado de incumplimiento y el promedio de aumento de precios sobre un promedio del 14,5%. ¿Por qué pasó? No lo sabemos. Leemos algunas cuestiones, algunos productos. Vamos a leer los 10 primeros productos. Yo sé que puede ser tedioso, pero ¿les interesa? Creo que a la población le debe interesar. Jugo naranja Clyde de Mondelez, 7,5 gramos, 17,8% de aumento promedio de precios. Gaseosa Coca-Cola Light, 2 litros 25, 12,9% de aumento de precios. Cabernet Sauvignon de Bodega Chandon, 7,50 la botella, 11,4% de aumento de precios. Cerveza Schneider de CCU Argentina, 12,2%. Estamos hablando de 3 días de aumento de precios. Leche entera La Serenísima, 1 litro, Mastellone, 11,6% de aumento de precios. Yerba Mate Flex Taragüí de 1 kilo, establecimiento La María, 17,2% de aumento de precios. Bizcochuelo Chocolate Exquisita, 540 gramos, Molinos, 8,7% de aumento de precios. Gaseosa Pepsi Light, 2,5 litros, Quilmes, 30,9% de aumento de precios. Gaseosa Naranja Fanta, Coca-Cola, 1,75 litros, bueno, 4% parece poco, pero está por arriba de la pauta tope del 3,5%. Estos son los 10 productos. Antes dijimos los 10 proveedores, estos son los 10 productos. Lo que quiero decir es que hay plazo hasta el lunes para retrotraer precios. Están comprometidos en que sí, el presidente está informado, intendentes y gobernadores van a verificar en góndola estos cambios, pero no hay una razón, no hay una estimación de costos que permita decir esto. No hay, digo, miren, nosotros tenemos una alerta de precios, digo, por eso, esta secretaría inscribe sus políticas de canasta en una macro, y la macro puede habilitar algunas tensiones. Ahora, el dólar está bajando, se cerró el acuerdo con el fondo, ¿y qué es esto en 3 días? Si no es un ataque especulativo infundado. Digo, no tolerable,
porque es contra los argentinos y argentinas. Por eso hablo de la especulación. La especulación de los que quieren comprarse, no sé, más departamentos en Miami, más 4x4 y salen a la ruta a exhibir el lujo que tienen, porque quieren convalidar una suba del 50% en dólares en sus stocks por solo efecto riqueza, por solo efecto riqueza. Yo dije la otra vez, si vamos así, la mesa de enlace va a decidir qué comemos y qué no comemos. Hay especulación, es menor, pero también los panaderos dijeron que la bolsa de harina era lo que les rompía el acuerdo, no podían sostener el precio del pan, ahora dicen que no es importante. Vamos a preguntarle el martes al presidente de la Federación de Panaderos, espero que no compre bolsas a precio subsidiado. Digo, y hay especulación en esto. En 3 días, 2,4% en un solo día subieron. Bien. Vamos a las medidas concretas. Ustedes saben que ya se puso en marcha el fideicomiso del trigo. Es una medida acotada, porque ahora voy a explicar cuáles pueden ser las dificultades, pero tiene una virtud importante. Se fija el precio de la tonelada de trigo, ¿sí?, para toda la harina de consumo interno, que son algo así como 6 millones, van a ser 6.300.000 toneladas, quedan por fuera las 800.000 toneladas de harina y fideos, harina de góndola. Perdón. En 25.000 pesos. Ese es el valor que tenía el trigo en enero. El gobierno hace un gran esfuerzo. Yo quiero agradecer al ministro Domínguez la suba de retenciones de harina de soja y aceite de soja, con lo cual se financia este fideicomiso. El gobierno hace un gran esfuerzo en fijar el precio de la tonelada de trigo para mercado interno en 25.000 pesos, que es el precio que tenía en enero. Recordemos que tocó 40.000 pesos, hoy está arriba de los 30.000. Eso va a permitir ofertar una bolsa de harina industrial de 25 kilos en 1.150 pesos. Es decir, vuelve a retrotraerse el precio de enero, antes de la guerra. Es decir, el gobierno hace un esfuerzo, compromete entre 350 millones de dólares y 370 millones de dólares en sostener la tonelada de trigo en 25.000 pesos y con eso la bolsa de harina industrial de 25 kilos, que se utiliza un 65% en la industria del pan y panificados y el 35% restante en otros panificados, como es la fabricación de pastas frescas, lo que es todo lo que es gastronomía y demás, y se va a ofertar una bolsa a pesos 1.150. Por supuesto que todos me van a decir, pero eso no incide. Bueno, la restricción de oferta primero, que fue la que pasó, porque acá no había oferta, ¿sí? Y si había oferta era con cuentagotas, y si era con cuentagotas había harina en la bolsa en 2.000 pesos o 1.900. También la harina más refinada de 4 ceros entra en el programa. Entonces, este esfuerzo que hace el gobierno, ¿por qué yo digo que es de difícil implementación? Porque ahora va a haber que forzar acuerdos, y tenemos la ronda la semana que viene, con los comercios de proximidad, panaderías, gastronomía y demás, para una contraoferta de acuerdo de sostenimiento de algunos precios. Nosotros queremos, si se retrotrae el precio de la harina, de la bolsa de harina, a 1.150 pesos, retrotraer o recuperar el acuerdo que había con panaderos y mantener el kilo de pan entre 2.20 y 2.70 según el rango por panadería. La resolución está publicada, nosotros vamos a aplicar la reglamentación, vamos a pedir un registro, sobre todo en panaderos, de formalización para saber cuánto cobran, cuánto compran de bolsas de harina a través de una declaración jurada, y también a los molinos. El subsidio va a ser auditado en el fideicomiso, tiene fondos específicos y cuidadosamente seguido en la aplicación de fondos. Es una medida de estabilización parcial que vamos a poner en marcha y vamos a ver sus resultados en los próximos
2 meses. Se va a poner en marcha a partir de abril. Bien. Otro de los problemas que hemos encontrado, por eso quise situar el rol de la Secretaría, quiero que situemos bien la política de canastas. Es una política de canastas que lo que procura es hacer el acceso de alimentos a los sectores, sobre todo ingresos medios, medios bajos, que puedan optimizar lo mejor posible sus ingresos, al margen de la multicausalidad. Y enfrentamos un ataque especulativo en el marco de un proceso especulativo desatado con la guerra, a lo cual estamos aplicando políticas y lo estamos enfrentando, con regulaciones estatales y con orden público. Proximidad. ¿Qué está ocurriendo con la proximidad? Ustedes saben que 60% del consumo de alimentos envasados, procesados, se da a través de los comercios de proximidad. Es decir, almacenes, autoservicios. Varias veces intentamos dialogar y buscar armar una canasta de proximidad que pudiera ser compatible con ese consumo. También la pedían algunos comercios de proximidad, no todos, no todos, algunos prefieren. Pero ahora lo que se ha dado, y en la medida que se han producido estos aumentos y en la medida que Precios Cuidados otra vez fue hackeada, el programa de 1.300 productos, con un 60% de cumplimiento cuando siempre fue el 80%, y es lo que también estamos poniendo arriba de la mesa para discutir. El problema con la proximidad, obviamente que es el control, pero es también cuál es el margen del comercio de proximidad respecto de la gran superficie. Recordemos que en estos casos hay mucho autoempleo, recordemos que hay informalidad, pero es imprescindible en este momento, y dado el marco que provoca la guerra y el nuevo escenario internacional, contar con esa canasta. Esa canasta son 60 productos de primera necesidad, de consumo esencial, que también a los comercios de proximidad, algunos, no todos, lo reclaman porque han visto desviar sus ventas a supermercados. Los supermercados han aumentado su porción de mercado por la incidencia de Precios Cuidados. Hasta enero, las ventas de Precios Cuidados en la canasta de facturación de los supermercados era un 20%, cuando históricamente fue entre un 10 y un 12%. Es decir que hubo una mayor demanda, también la canasta es más amplia. Por eso también hay una presión de desbaratar, por eso también hay una presión de bajar los productos, por eso también hay un desvío a los comercios de proximidad. Digo, todo esto tiene que ver con las regulaciones. Quiero que lo entendamos todos. Bien. El 7 de abril vence el programa, hay que renegociarlo, estamos renegociando. Nosotros vamos a hacer coincidir esta canasta de proximidad, dije 7 de marzo, 7 de abril vence, lo estamos renegociando, nosotros vamos a hacer coincidir esta canasta de proximidad el 7 de abril con la renovación del programa de Precios Cuidados para que salgan todos los precios al mismo tiempo y esté Precios Cuidados de proximidad en todos lados al mismo tiempo. Esto fue una negociación con las grandes empresas alimenticias. La mayoría de los productos, de esos 60 productos, salen del programa de 1.321 productos que tiene Precios Cuidados, y hay algunos que las empresas decidieron incorporar. ¿Sí? Por eso van a tener el listado, no van a tener el precio porque tiene que ser cerrado junto con, dentro de 15 días, el programa de renovación de Precios Cuidados del 7 de abril, para no hacer una modificación de precios ahora y otra en escasos 10 días. Todo va a salir junto. La nueva lista de Precios Cuidados con sus precios y la canasta de proximidad con sus precios. Sí, ya tenemos los productos. Yo después... Sin lugar a dudas, muy claro los datos del secretario de Comercio Interior de por qué y quiénes subieron los precios al consumidor.